la problemática para analizar de la drogadicción en los jóvenes en México, ¿no? Vale mucho la pena definir qué es la drogadicción y por qué con los jóvenes. Bueno, vamos a abordar a los jóvenes porque es el sector más influenciable en el consumo de drogas. Es el que más fácil pueden adquirir el deseo, el interés de, de probar las drogas. Es un sector de la población en desarrollo y por ende pues a ellos les gusta probar lo que es algo desconocido para ellos. En este podcast vamos a hablar de la drogadicción en la población joven mexicana y está presentado por mí, por William Bernaldo Chihuit y por mis compañeros. ¿Te gustan presentar? De este lado, Fernando Brenes, y esperemos que este podcast sea de su interés. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Chique y pues también de igual forma espero les agrade mucho este tema. Bueno, primero, ¿qué es la drogadicción? Antes de poder comenzar, ¿por qué le afecta a los jóvenes? Pues me parece interesante determinar qué es la drogadicción. Bueno, para empezar, podemos decir que las adicciones afectan tanto a hombres y a mujeres de cualquier edad, de cualquier nivel de educación, de cualquier clase social, ¿no? Y pues bueno, una adicción es cuando una persona siente el deseo de cierta manera incontrolable de recurrir al consumo de ciertas sustancias. Generalmente son químicas y pues son ya sea de modo continuo o periódico. Como podemos ver en la presentación, pues se le considera una enfermedad y se considera una adicción, que es el uso repetido e incontrolable de las drogas, medicamentos o sustancias tóxicas, lo cual pues lleva a efectos negativos en la salud de quienes la utilizan. De inicio estamos que las personas pues no quisieran de forma voluntaria o ingerir sustancias que les provoquen un efecto negativo a su salud. ¿Por qué las personas quisieran meterse en el mundo de la drogadicción, conociendo que es negativa para su salud? Sobre todo, puede ser, o en este caso se había visto que muchas veces son las conductas que se pueden detectar desde casa, en la mayoría, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que a veces ven el tema de maltrato, pues entre los mismos padres, el tema de que pues a veces si salen a jugar, pueden ir, no sé, a algún parque, a jugar fútbol, etcétera, pues muchas veces se presentan con jóvenes más grandes que ellos mismos pueden inducirlos a este mismo consumo, ¿no? Y no sobre todo en un tema de drogadicción específicamente, sino también de adicción, pues en ciertos temas de tabaco, alcohol, y que pues todo esto los puede ir perjudicando en corto plazo. Considero importante también mencionar que pues existen de cierta manera dos tipos de adicción, ¿no? La física y la psicológica. En lo que se refiere a lo físico es cuando nuestro cerebro, las neuronas crean la necesidad de consumo compulsivo y debido a que el cuerpo ya está acostumbrado a este tipo de droga. Ahora, una adicción psicológica es cuando se manifiesta a nivel de pensamientos o emociones. ¿Ante qué? Pues ante situaciones de estrés, ante situación de algún problema. En sí es un problema, digamos, emocional. Una estadística del consumo de drogas ilegales en México pone que la población nacional entre 12 y 65 años ha ingerido por lo menos alguna vez alguna sustancia tóxica en su vida. Y que el 16.2% de esos dos, bueno, de ese 100%, 16.2% han sido hombres jóvenes
y solo 4.8% han sido mujeres. Esos números igual se deben a que pues causas, la verdad es que son muchas y muy distintas, ¿no? Quizás una de las más comunes, como podemos ver en las diapositivas, por ejemplo, sería en primer lugar la curiosidad, ¿no? Eh, Investigando ya acerca del tema, podemos darnos cuenta que numerosas investigaciones llegan a la conclusión de que la curiosidad, es una de las principales causas que originan la conducta de drogadicción, sobre todo en la población joven, debido a que pues, están influidos por la información recibida del entorno o de los medios de comunicación. En este caso, bueno, y actualmente podemos mencionar, por ejemplo, pues las redes sociales, ¿no? Que es donde los jóvenes están la mayor parte del tiempo y es donde realmente ahí se informan de todos estos, pues, de todas estas sustancias. El entorno externo puede ser un detonante para que los jóvenes tengan acceso, pero también curiosidad de iniciarse en este mundo. Una de las situaciones que podrían generar dependencia es el estrés. Recientemente, y por el hecho de la pandemia, una asociación llamada Population Council of Mexico demuestra en sus estudios que el índice de drogadicción aumentó 14% en la población derivado del estrés que los jóvenes sentían al sentirse encerrados en casa. Por las reacciones de euforia, por las reacciones que las sustancias nocivas tienen en nuestro cuerpo, emocionantes, con una distorsión de la realidad, que es lo que un joven quisiera tener, pues es donde es más fácil que un joven se sienta atraído a lo que él considera la solución para su depresión o la solución para su estrés. Estuvimos en un momento de la vida de todos donde seguramente nos sentimos muy estresados y las drogas vienen como el mal que nos ofrece una, entre comillas, solución para salir de ese estrés. Sí, si bien comparto esa parte contigo, como dices, muchas veces en esa etapa, en la adolescencia, eh, pues nuestro cerebro de cierta forma está un poco más inmaduro, ¿no? Entonces, una de las principales afectaciones que causan este tipo de estupefacientes, drogas, etcétera, pues nos hacen un mal, porque entonces es un bien, entre comillas, como mencionabas, pues que nosotros pensamos que será la solución, sin embargo no es así y al contrario nos está dañando el cerebro. Por ahí yo hace tiempo estaba yo viendo que realmente el cerebro no termina de madurar hasta los 21 años, ¿no? Entonces, en una etapa de adolescente, pues nos puede causar muchísimos problemas porque prácticamente estamos experimentando, estamos en desarrollo y pues eso puede provocar que nos volvamos más adictos a temprana edad. Es más fácil que, o estadísticamente es más fácil que una persona menor a 21 años se vuelva adicta a cierta sustancia que una persona de 35, 40 años, ¿no? Exactamente, y con lo que mencionas, compañero, podemos irnos al segundo punto, en el que se menciona que otra de las causas son las vivencias traumáticas. Pero ¿a qué se refiere esto? Pues, si bien es cierto, es que pues no todas las personas desarrollan, bueno, experimentamos alguna vivencia traumática, ¿no? Pero los que sí llegan a presentar este tipo de vivencia, pues llegan a desarrollar una conducta no adecuada y se van por la vía más rápida, ¿no? Por los hábitos de drogadicción. Pues ya que en las drogas se encuentran una vía de escape y pues les ayuda de cierta manera a sobrellevar ciertas situaciones, especialmente pues las más complicadas, ¿no? Sí, la búsqueda de experiencias nuevas pues, es lo que también podría interesar a los jóvenes.
a consumir. Experimentar cosas nuevas y más cuando sus situaciones, como dices, un trauma, pues los tiene atados en una situación donde ellos no quieren estar. La salida más fácil pues es consumir un estupefaciente que los saque temporalmente de ese estado mental. ¿Qué opinan sobre el consumo de drogas, viendo en la diapositiva, que ayuda a mejorar el desempeño? Bueno, pues es que depende, bueno, en ciertos ámbitos, por ejemplo, en los deportivos o en los académicos, de repente sí es habitual que algunas personas recurran a este tipo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algún ejemplo, pues los estupefacientes. ¿Para qué? Para intentar precisamente mejorar ese rendimiento, ¿no? Lamentablemente lo que las personas ignoran o piensan es que pueden evitar una adicción, cuando pues no es así, ¿no? Sí, parte de la competencia, parte de presión social, pues la competencia y la presión social siempre van a hacer que nosotros queramos dar más de lo que nuestro cuerpo podría dar normalmente. Y usando los medios de comunicación, pues si estamos viendo una competencia y vemos que nuestro ídolo gana y luego descubrimos que ganó utilizando drogas, pues un joven que está en un estado de competencia, o sea, una competencia en su escuela de relevos, pues quiera ganar y por ende quiera probar lo que su ídolo en la televisión hizo para ser campeón. Entonces, pues sí es parte de la presión social, de los amigos, de sus padres, del contexto que los rodea, donde el joven piensa que si no es ganador, no va a ser aceptado. Entonces, la presión en su mente lo buscar alternativas no idóneas, pues para mejorar el desempeño de su cuerpo. Unas de las drogas más comunes para mejorar el desempeño en humanos son la anfetamina, la metanfetamina y el metilfenidato, y algunos esteroides que son de tipo anabólicos. Las drogas pueden mejorar el sentido de alerta, la concentración, pero pueden tener problemas cardíacos, trastornos del comportamiento y problemas de adicción, como ya vimos. Esas son partes de las causas, pero son en general la mayoría de los problemas que las drogas van a ocasionar. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una población joven dentro de la sociedad que normalice o que pudiera querer normalizar el uso de las drogas? Bueno, ahí considero que sí incumbe mucho la parte del gobierno, ¿no? Una adecuada información acerca de la legalización, ¿no? Si nos vamos a los jóvenes específicamente que pueden decir, ah, no, pues si ya lo legalizaron es porque pues no es tan malo, ¿no? La podemos consumir sin problema. Pero entonces no está habiendo una adecuada información, ¿no? O sea, yo creo que por parte del gobierno, mediante las escuelas, podrían impartir cursos que ayuden a los jóvenes, ¿no? A orientarlos, a explicar las causas, las consecuencias que pueden llevar a tener el uso excesivo de estas drogas, ¿no? Yo creo que en las escuelas sería bueno, absolutamente, pues, prácticamente en todos los niveles, pues que existan pláticas referentes a este tema. El gobierno también eh, no, no pueda dar la adecuada información, lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares, eh, no, no solo, no solo aquí en México, pero ya en algunos países han autorizado lo que es el uso legal de la marihuana. Entonces, esto, por ejemplo, lo podemos ver en redes sociales, en temas de medios locales, etcétera, porque lo consideran como pues una sustancia medicinal
sin embargo, no deja de ser dañina para el cuerpo o para la persona. Entonces, muchas veces acá entra lo que decía Araceli, si no mencionamos bien esta parte o no aclaramos bien que es únicamente para fines de salud y sin un alto consumo, pues puede llegarnos a dañar, ¿no? Temas de campañas publicitarias, temas de pláticas en las escuelas, también influye mucho el tema de que, pues, todo lo que podemos encontrar en internet, eh, podemos encontrar infinidad de cosas que, pues, al final de cuentas, las redes sociales son un mundo muy amplio. También considero importante que deberíamos pues saber o decir a nuestra audiencia qué tipos de drogas hay, ¿no? Es importante mencionar que pues hay las estimulantes, como lo son el tabaco, la cocaína, la anfetamina, la cafeína, por ejemplo, así como las depresoras, que son el alcohol, el cannabis, el opio y las alucinógenas, perdón, como son las setas mágicas, el 12B y el LSD. Para enfocarnos de cierta manera qué tipo de drogas son las que más utilizan los jóvenes. Miren, aquí tengo una estadística. 4 han consumido cualquier droga alguna vez. El 3.1% lo ha hecho en el último año. Y el 1.2% en el último mes. El 6.2% ha consumido drogas ilegales alguna vez, 6.6 hombres y 5.8 mujeres. Hablando de lo que decías de las drogas depresoras, 5.3% ha consumido marihuana, 1.1% cocaína y 1.3% inhalables alguna vez en el último año. En el 2018 fue donde hubo más movimiento sobre la legalización de la marihuana. También, por ejemplo, en el caso de los chicos, también estaba checando que utilizan algunas medicinas de venta libre, como por ejemplo para la tos, la gripe, el insomnio, y para adelgazar, perdón, también las utilizan como drogas. Ahora, ahí mi pregunta es, ¿cómo saben que pueden utilizar estas sustancias para drogarse? ¿De dónde obtienen esa información? Pues obviamente pues de internet, ¿no? Yo imagino, de redes sociales, o de dónde más podrían obtener esa información. ¿Sabes que en las escuelas también les dan ciertas pláticas en cuestión de antidrogas? Mencionábamos la otra vez el videíto de Vive sin drogas. Entonces, sí era una campaña gubernamental que de alguna manera se veía reforzada en las escuelas. Los profesores te lo decían, pero no hacían el enfoque suficiente a esa campaña, no daban el suficiente soporte para concientizar a los alumnos de no consumir. No sé si ustedes recuerdan en sus años de escuela que llegaba alguna persona, un visitante que venía promoviendo la campaña, y les daba una plática de un día, les explicaba que las drogas son malas y jamás en la vida lo volvían a ver. Ya no volvía a venir en unos 5 años, tal vez cuando pasaron de la secundaria al bachiller. No había el suficiente interés por parte de las autoridades escolares para promover a su población estudiantil que no utilizaran drogas. Pero lo que sí había era, fuera de las escuelas, algún dealer disfrazado de transeúnte que comenzaba a ofrecer. Entonces, del lado del gobierno sí ha habido iniciativas que intentan concientizar al no consumo, pero del lado de los vendedores o los proveedores de estas sustancias, pues sí hay una intensa actividad, una intensa labor que busca expandir su público consumidor.
Sí, si bien es importante lo que mencionas, que el gobierno sí ha intentado o ha hecho ciertas campañas o programas, sí, pero yo creo que también depende mucho de los padres de familia, ¿no? O sea, si el gobierno me está apoyando de esa manera, o sea, yo como papá, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cómo me voy a acercar a mi hijo? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo saber si tiene algún problema de adicción, ¿no? Ahí es también donde la familia o el apoyo familiar también es mucho, muy importante, ¿no? Tú mencionabas que de repente iban ciertas personas a lo mejor a dar alguna plática, ¿no? Y afuera, pues quizás muchas personas, este, queriendo vender este tipo de drogas a los alumnos, ¿no? Pero, ¿por qué pasa? Porque los papás no están atentos de los hijos, ¿no? No porque ya sean unos jovencitos significa que los vamos a dejar así, de que ya eres grande, ahí Dios te bendiga, ¿no? No, yo creo que es una etapa en la que más atención deberíamos brindarles. Cuando ya están involucrados en un tema de que a lo mejor nos damos cuenta que nuestra persona cercana, nuestro familiar, ya está en un tema de drogadicción o adicción, eh, muchas veces recurrimos a la codependencia en el intento de querer ayudarlos. Y que incluso en estudios psicológicos mencionaban que no es, o sea, es una parte buena la codependencia, sí, en el intento de ayudar a la persona, pero también muchas veces le haces daño. ¿Por qué? Porque hay casos que a veces, pues no, hijo, a ver, quiero tratar de sacarte, quiero sacarte de tus errores, y como en el intento de sacarlo de sus errores lo alcahueteas, ¿no? No, por decir una palabra, y esto provoca que también pues el adolescente diga, bueno, pues lo estoy haciendo, está mal, pero al final de cuentas mi familiar pues me está sacando del problema, y pues yo voy a seguir normalizando este tipo de conductas porque sé que ahí van a estar para mí, para sacarme de este tema. Pues sí, la normalización es algo que no debe de existir en este asunto de las drogas. Ahora, ¿cómo se imaginan las consecuencias en, pues, del consumo de drogas en México? Las impactan en las múltiples esferas, afectan el desarrollo económico y social y aumentan el costo de la salud. ¿Por qué? ¿Por qué aumentan el costo de la salud? No sé si ustedes vieron, y antes de que se legalizara la marihuana en México, se legalizó en Estados Unidos. Se legalizó con el pretexto o con la idea de que el comercio con drogas iba a dejar buenos márgenes de utilidad. Entonces por eso la legalizan, para que el gobierno pueda obtener los impuestos por el comercio de ese tipo de artículos o de ese tipo de sustancias. ¿Qué pasa? Antes de que fuera legalizada sí había casos de sobredosis en los hospitales. La legalizan y 4 meses después los hospitales están abarrotados con atenciones por sobredosis de consumo de sustancias nocivas. Lo que uno hubiera podido pensar al inicio de la legalización era que solo las personas que ya estaban involucradas en el consumo eran las únicas personas que seguirían involucradas. No se pensó que la legalización funcionara como un mecanismo de comunicación que hiciera que las personas decidieran probar su consumo. Entonces ahora las prueban pensando, como decías, Araceli, que ellos creen que como ya está legalizado ya no es peligroso, se incursionan en el mundo de drogadicción y colapsan el sistema de salud estadounidense. ¿Qué pasa? Que pues ese sistema de salud pues siempre está subsidiado
por los mismos estadounidenses, ¿no? Y lo mismo podría pasar en México. Al colapsar un sistema de salud como el IMSS, que tiene sus subsidios en la misma población, pues se vuelve más caro para todos, porque ahora todos en nuestras nóminas nos va a llegar un descuento por seguro social mucho más alto. ¿Qué otras consecuencias podrían ser generados por el consumo de drogas en México? Pues sobre todo de forma general, yo creo que es eh, parte de las consecuencias, pues es la incapacidad también para llevar una vida normal, porque pues eventualmente esta adicción pues se va a controlar de ti mismo, ¿no? O de las personas que lo consuman, y pues muchas veces sacrifican cosas con tal de obtener lo que quieren. Pues hay personas que a veces hasta se endeudan o hasta, por dar un ejemplo, en el tema de las apuestas, desviándonos un poco, pues a veces esa adicción que tienen a la misma, pues les hace hasta perder casas, dinero, todos sus bienes con tal de conseguir lo que quieren. Entonces es algo similar en el tema de drogas, porque van a hacer hasta lo imposible y no les va a importar sacrificar lo que sea para obtener su gusto o su beneficio de tener esta droga. Se van haciendo a un lado, se van apartando, y más si no está esta parte de un apoyo pues familiar, pues puede llegar a suceder, ¿no? Y dentro de las mismas, pues podríamos considerar o que un tema de sobredosis, por un tema de sobredosis que tengamos, pues puede causar la muerte, que ya es el peor de los casos, ¿no? La destrucción completa del individuo por la alta adicción que maneja sobre el uso de drogas. Sí, efectivamente lo podríamos generalizar con salud mental. El hecho de que las personas busquen, o sea, pero mentalmente se obliguen a continuar manteniendo su adicción, los problemas de aprendizaje que van a tener a futuro, pero que ellos lo busquen de manera mental como si fuese parte de su voluntad, pues se puede traducir como un problema de salud mental. Dentro de los problemas sociales, familiares y personales, pues el consumo va a afectar las relaciones interpersonales que el individuo tenga con sus amigos, familiares, padres, maestros, o con todo su entorno social. Como consecuencia podría terminar en una situación, ya lo dijimos, de aislamiento, y una persona con problemas de salud mental, con problemas de aislamiento social y con problemas con sus relaciones personales, pues va a terminar con síntomas de ansiedad, de depresión, incluso llegando hasta un punto de suicidio. Las consecuencias de la drogadicción en los jóvenes que no están preparados para luchar con estas situaciones de ansiedad, depresión y suicidio, ¿dónde creen que va a terminar? Emocionalmente van a estar muy mal. El efecto de las drogas sobre su ánimo y pues la ansiedad, unido con las consecuencias de los dos puntos anteriores, hace que cada vez sea más difícil salir de ese círculo vicioso de las drogas, ¿no? Llegando incluso pues hasta la muerte, lamentablemente.
una estadística nos pone que 10% de los jóvenes mexicanos sufren de depresión. Está claro que no todos los casos son por consumo de drogas, pero sí bastantes de los casos son por problemas de relaciones interpersonales, por el estrés escolar, por problemas familiares. Y estos tres orígenes de la depresión sí pueden ser resultado del consumo de drogas, ¿no? Entonces, como tal, en una generalización, el consumo de drogas no provee ningún beneficio, pero sí provee muchos malestares. Para el pequeño joven que está en desarrollo de su vida adulta, obtener información sobre el consumo y tentación de consumo de las drogas es completamente equivocado. Es una acción social que está completamente equivocada. Es un problema social grande y tiene que haber alguna solución aparte de las que ya intenta dar el gobierno, sino una solución como sociedad, eh, ayudarnos para eliminar las tentaciones de los jóvenes hacia el consumo. Aquí tenemos algunas propuestas. Empezando por lo que es la integración familiar. Como lo mencionaba anteriormente, pues creo yo que la base primordial para que un joven no caiga en este problema es el apoyo tanto emocional por parte de los padres, ¿no? En todo momento, en cualquier etapa de su vida, desde siendo un niño, un adolescente, un joven, ¿no? Desgraciadamente, en la actualidad, es muy común que tanto papá como mamá tengan que trabajar, ¿no? Los motivos, pues, son distintos. Que sí, porque la situación económica está muy difícil, los costos cada día de las cosas suben más, entonces, pues hace que los padres tengan que salir a buscar, ¿no? Para el sustento de la familia. Ahora, imagínense, pues los hijos se quedan prácticamente solos en casa. Ahora, agreguemos todo esto del Internet en donde pueden encontrar un sinfín de cosas. Ahora, si no existe esa atención por parte de los padres, creo yo que esa es una de las principales causas, ¿no? Que los chicos pues se sienten de cierta manera pues solos, desatendidos, este, con falta de afecto. ¿Y qué hacen? Buscan por otro lado, a lo mejor con los amigos, ¿no? Y eso es lo que lleva a que los chicos pues busquen este tipo de sustancias para sentirse mejor, ¿no? No vamos lejos, tomando algún tipo de bebida alcohólica, fumando, que podríamos decir que son las drogas más comunes, o las drogas, de cierta manera, pues legalizadas, ¿no? Y ya esto conllevaría a posteriormente usar pues drogas pues de otro tipo, ¿no? Como lo son pues ya marihuana, cocaína, el llamado cristal, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante informar y sobre todo educar apropiadamente pues respecto a este tipo de cosas, sin tabús ni nada del estilo, ni nada por el estilo, perdón. Y pues también el tema de promover los valores personales que nos pueden ayudar a contrarrestar, pues si lo queremos llevar como seducción a las sustancias o a las drogas, ¿no? Y bueno, todo esto que comentaba Araceli, y sobre todo también pues que contemos con los organismos apropiados para que incluso aún después de que el adolescente caiga, este, pues contemos con estos organismos de tratamiento, de atención, para que pues ellos mismos se puedan recuperar y no ser como de, pues ya cayó en las drogas y pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque es un tema también de que si la persona que está en ese problema, pues también la familia lo acompañe, porque no solamente es un tratamiento individual, sino tiene que ser en conjunto
porque pues muchas veces es para uno a lo mejor fácil decir, bueno, pues él es el del problema y él tiene que ir, pero no, si la persona ya está en el problema y tú como familia lo puedes apoyar en ir a ese tratamiento, pues yo creo que sirve como un plus y te va a ser, y le sirve a uno mismo como individuo en el círculo familiar para contrarrestar pues toda esta situación que se vive, ¿no? Y pues qué mejor a veces pues prevenirlo antes de que se vuelva un caso ya crítico, porque estadísticamente existen diferentes pues comportamientos, ¿no? De los individuos, pero dentro de los principales que podemos encontrar pues es cuando ya vemos que el individuo está teniendo cierta tolerancia a las sustancias, que a lo mejor pues necesitan más cantidad para sentir el mismo efecto, o por otro lado el síndrome de abstinencia, que pues que cuando ya dejaron de consumir cierta sustancia, pues entonces se empiezan a angustiar, se empiezan a sentir relativamente mal, hay cierta desesperación, es un poco más incontrolable la persona y bueno, entre otros comportamientos, pero que incluso cuando veamos estos mismos, pues podamos ya surgir a la prevención y no esperar a que sea algo ya crítico y prácticamente a veces irreversible. Pues sí, tiene razón, dos tipos de mecanismos, eso me gusta mucho, dos tipos de mecanismos. Uno, mecanismo para la prevención y uno, mecanismo para la corrección, ¿no? Para reparar el daño cuando ya está hecho. Y en el caso de la prevención me parece clarísimo que si los estudiantes y los jóvenes tienen la información necesaria del consumo, de las drogas que existen y de los peligros del uso de la droga, van a tomar mejores decisiones. Pero tienen que tener esa información siempre presente, en todo momento y no solamente una vez al año. La tienen que tener como es, cruda, clara, concisa. Otro punto que te retomo es que no tienen por qué estar solos, no deben por qué estar solos. Las habilidades sociales, la sociedad o tu contexto, el contexto del joven, tiene que apoyarlo, tiene que ayudarle a desarrollar las habilidades que le permitan a este joven acercarse, pedir ayuda y evitar la presión para consumir. Una cosa más que me queda clara, perdón, es que la campana está sonando, es que las autoridades son las que deben de establecer las reglas y las consecuencias para el consumo de las drogas, independientemente de que haya una consecuencia física en la salud del individuo, mental en la convivencia del individuo con otras personas, o social como el aislamiento social del individuo. Tiene que haber consecuencias en materia administrativa, pagar una sanción, entender que consumir drogas siempre va a resultar mal en diferentes ámbitos de la vida. ¿Qué opinan? Sí, efectivamente yo creo que podría funcionar como una medida este, pues más arraigada, ¿no? Sobre todo el tema de que entiendan o hacerles entender que pues esto puede, pues no solo tener un problema de salud, sino también económico, como esquema o tipo de sanción.
Sí, efectivamente es hacer un tipo de concientizas, pues sí, hacer conciencia a los chicos, ¿no? Que, que cualquier acción que ellos realicen el día de hoy va a afectar su futuro. Si toman elecciones buenas, decisiones que sean eh, buenas desde ahora, pues sin duda en un futuro, pues tendrán pues, una vida plena, por así decirlo, ¿no? De lo contrario, si se van por un camino fácil, por ejemplo, este de la drogadicción, obviamente pues van a tener muchos problemas, ¿no? No solamente con ellos mismos, sino también con las personas que pues más quieran. Pues mire, ya para la conclusiones de el podcast, vemos que las drogas en los jóvenes están influenciadas por lo social, por los medios de comunicación, por la presión social, y que es una problemática que nos concierne a todos porque el sistema de salud se vuelve más caro, las personas jóvenes que están en drogas pueden de alguna manera aislarse, provocando rupturas en lo social, y parte de las soluciones pues es fomentar desde nosotros, desde lo social, fomentarles a los jóvenes un estilo de vida saludable que les permita decidir, o sea, bueno, un estilo de vida saludable en varios aspectos de su vida, como saludable socialmente, saludable mentalmente, él mismo físicamente y conocedor de las situaciones y consecuencias que les permitan decidir sobre sí mismos para consumir o no drogas, y pues que le ayuden a prevenir la toma de malas decisiones. Base es la familia, siempre va a ser la familia, ¿no? Si en una familia existe una buena comunicación, existe respeto y existe confianza, como resultado, pues yo creo que tendremos hijos pues responsables, conscientes. Vale la pena pues recalcar, ¿no? Esa parte de que pues podemos prevenir como sociedad, pues todo este tipo de situaciones, como ya lo mencionamos, desde la integración familiar, desde el tema de identificar pues los tipos de parámetros que nos van indicando el individuo que en el cual ya está metido, y también recordar que dentro de las instituciones que tienen, a ver, perdón, se me filtró ahí un audio, ¿no escucharon? Creo que no, pero igual lo quito. Ah, ok, perdón. Y vale la pena recalcar, pues a la audiencia, vale la pena recalcar a la audiencia el tema de que existen instituciones que pues, nos pueden ayudar a los jóvenes sobre todo, y que si tenemos algún conocido, a alguien a quien podamos contribuir con esa ayuda, pues orientarlo a que se acerque, y que pues al final de cuentas no tiene nada malo. El IMSS creo que al parecer tiene campañas precisamente para la prevención de adicciones, en conjunto ahí con la CENADIC, que es pues, prácticamente el Centro Nacional para la Prevención y Control de Adicciones, y que estos mismos nos pueden apoyar para este tratamiento, ¿no? Prácticamente estamos hablando que si en un promedio y estadísticamente 50,000 personas acuden a este tipo de consultas al año. Entonces pues todo esto se puede prevenir, y en algún momento, como se ha mencionado, pues los buenos somos más. Sí, efectivamente. Yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que la base primordial en este tema es la familia, ¿no? Si en una familia existe un ambiente con buena comunicación, con respeto, confianza, sin duda alguna tendremos a jóvenes que sean personas que puedan elegir bien, que sepan distinguir lo bueno de lo malo y pues obviamente todo esto estableciendo lazos de afecto y convivencia siempre positiva, tanto con familiares como con grupos de amigos, vecinos, ¿por qué no? Y también pues los maestros, ¿no? También considero muy importante
el hecho de reconocer a nuestros hijos o a los jóvenes, pues sus logros, sus habilidades y pues sus capacidades personales, ¿no? Porque pues lamentablemente la mayoría de los jóvenes que caen en este problema es por falta de este reconocimiento, ¿no? Además, creo muy importante que el crear hábitos de estudio, de lectura, de participación en actividades como el deporte, también van a ayudarle mucho a que los jóvenes pues se vayan por un buen camino, ¿no? Y no opten por... Pues con eso estamos terminando el podcast. Ojalá les haya agradado. Y pues muchísimas gracias por escuchar.